Buenos días, distinguidos miembros del Presidium y jefes de delegación de los Estados miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a la Secretaría de Educación Pública para la ceremonia de inauguración de la 13ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la OEI. Preside en este evento el secretario de Educación Pública, licenciado Otto Granados Roldán. Y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, doctor Paulo Speller. Para dar comienzo a esta ceremonia, solicito al secretario de Educación Pública, licenciado Otto Granados Roldán, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la OEI, nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Señor Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, doctor Paulo Speller. Señoras y señores ministros de Educación, señor don Mariano Jabonero Blanco, muy estimados jefes de delegación y representantes de los países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos, señoras y señores representantes de las oficinas nacionales de la OEI en distintas partes del mundo, muy estimados integrantes del equipo de la Organización de Estados Iberoamericanos, señoras y señores. Quisiera dar en primer término una afectuosa bienvenida a todos ustedes a la 13ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la OEI. Su realización en México tiene una enorme significación. Por un lado, testimonia la voluntad y el compromiso con las reformas y las transformaciones educativas que se han colocado en el primer lugar de la agenda pública del espacio iberoamericano. Y por otro, es una oportunidad para intensificar los esfuerzos que cada uno de nuestros países está realizando en favor de una educación con calidad, equidad e inclusión. Es preciso iniciar con el reconocimiento del alto honor que, desde 2014, ha supuesto para mi país presidir el Consejo Directivo de la OEI. Acompañamos así la gestión del secretario general Paulo Speller, a quien quiero extender una amplia felicitación y reconocimiento por haber conducido con eficacia y visión los trabajos de actualización de las metas educativas 20 y 21 y alinear los fines de la organización con la Agenda 2030 promovida por la ONU. Entre otras cosas, Paulo Speller impulsó la creación del programa Paulo Freire de movilidad académica para la formación del profesorado y promovió el lanzamiento en 2017 del Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia, una iniciativa conjunta de Chile con la OEI. Al agradecerle su dedicación en nombre de todos los países, quiero a esta asamblea solicitarle un cálido aplauso para Paulo por su brillante gestión. En esta sesión y en el seminario que tendremos por la tarde, la organización abordará algunos de los asuntos más críticos para la región, tales como los avances y las dificultades para las políticas educativas, la desigualdad en el acceso a la oportunidad educativa entre niñas y niños, las tasas de deserción escolar, los éxitos y los retos en el combate al analfabetismo y los desafíos en la instrumentación de reformas educativas de gran calado para garantizar la calidad en los aprendizajes. Si bien los retos son muchos y las condiciones de cada país distintas, lo cierto también es que en todos hay una decisión explícita por mejorar la educación, fortalecer el desarrollo científico y la innovación tecnológica y robustecer las políticas y las nuevas industrias culturales. Con distintas velocidades, nuestros países han comprendido que la educación de calidad es la mejor inversión y la más duradera para llegar a mayores niveles de equidad y de movilidad social y económica. El espacio iberoamericano es, desde luego, diverso y heterogéneo.
Pero la evidencia nos muestra cada vez más cuáles son las prácticas, las políticas y las intervenciones cuya adecuada instrumentación puede tener un impacto muy positivo en la búsqueda de los resultados deseados con relativa independencia de las particularidades nacionales. En otras palabras, como afirma Mariano Jabonero en un libro muy reciente, utilizar la evidencia para la construcción de políticas educativas pertinentes y eficaces. Es bien sabido, por ejemplo, que los promedios regionales ocultan importantes diferencias entre países, estados y regiones, lo cual dificulta una comparación libre de sesgos. Las asimetrías regionales son un problema metodológico que enfrentamos en muchos países para calibrar la naturaleza de algunos de nuestros retos educativos, pero también para el diseño, la formulación y la ejecución de políticas públicas más eficientes. Pienso, por ejemplo, en el hecho de que las evaluaciones de logros de aprendizaje muestran resultados alentadores más rápido a nivel subnacional, sobre todo en países muy descentralizados. Esto quiere decir que, como ha pasado en otras partes del mundo, los progresos educativos se manifestarán más rápidamente en la esfera local a partir de una instrumentación de políticas sensibles al contexto, las cuales redundarán en el mediano plazo en un logro educativo nacional. Para reflexionar sobre el estado que guarda la educación en nuestra región, datos de la propia organización nos permiten observar que, si bien hay avances significativos en la educación primaria y secundaria baja, los tres grandes pendientes están en la educación inicial, preescolar y secundaria alta. La cobertura en educación inicial presenta avances todavía lentos en la región, por debajo del 50%, y en la educación preescolar la media regional es de 64%. En cuanto a la eficiencia terminal, la tasa regional en secundaria alta es del 61%, en contraste con el 94% en educación primaria y 88% en secundaria baja. Estas cifras revelan que los esfuerzos de los países iberoamericanos deberán concentrarse en implementar políticas educativas tendientes a que más adolescentes continúen y culminen sus estudios. Estos son, en suma, algunos ejemplos de los desafíos que tenemos por delante como países y como organización. Quisiera destacar, por último, dos aspectos críticos que deberemos abordar en este sentido. Toda discusión sobre avances y retos en la educación debe estar acompañada de una reflexión sobre la economía política de nuestros sistemas educativos. De acuerdo con la OCDE, entre 2005 y 2017, en al menos 6 países de la región, gran parte del gasto en educación, desde la primaria hasta el nivel terciario, se dedica al gasto corriente. El promedio para los países de la OCDE es del 91%. Esto implica que el porcentaje de recursos destinado a mayores inversiones educativas en equipamiento, formación docente, tecnologías o nuevos materiales e innovaciones pedagógicas es aún reducido. El otro tiene que ver con la calidad y la consistencia del liderazgo político, social y técnico, y con la eficacia de la gobernanza en los sistemas educativos nacionales. Como lo documenta un informe reciente del Diálogo Interamericano y de la Fundación Santillana, realizar estos cambios no es sencillo. Las reformas, cito, pueden ser fuente de conflictos, ya que afectan intereses creados dentro del sistema educativo. Algunos países no tendrán más alternativa que reasignar recursos financieros entre niveles del sistema para atender áreas prioritarias, por ejemplo, la educación preescolar, que deben expandirse sin demora. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos requiere eliminar instancias de malgasto que lamentablemente benefician a ciertos actores dentro y fuera del sistema educativo. Asimismo, cambios en las políticas de contratación y evaluación docente casi siempre son controvertidos y generan resistencia de parte de muchos gremios. Al mismo tiempo, las reformas propuestas o en marcha son inviables sin la colaboración de numerosos actores dentro y fuera del sistema educativo. También es crítico reconocer que la implementación exitosa de las transformaciones no se puede realizar de la noche a la mañana. La mayor parte de ellas demanda consistencia en el tiempo y requiere la construcción progresiva de capacidades. Trasciende los tiempos políticos de una administración y necesita persistencia en su implementación. En otras palabras,
para avanzar en las reformas educativas para lograr mayor calidad, movilidad, equidad e inclusión, exige un compromiso amplio de la mayor parte de la sociedad, no de la sociedad corporativa, sino de la sociedad real, la que componen hombres y mujeres, padres de familia, ciudadanos individuales y de carne y hueso. En México hemos emprendido una reforma sistémica y estructural durante este gobierno con muy diversos componentes que van desde la creación de un auténtico servicio profesional docente hasta la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo. Pero como en todo el mundo, las reformas educativas requieren convertirse en una política de Estado. Necesitan el tiempo y el apoyo de los principales actores públicos y privados. Exigen ser defendidas ante las coyunturas políticas o electorales, porque en su continuidad está depositada la esperanza de que millones de niños y jóvenes cuenten con una educación de gran calidad. En ese objetivo, el renovado impulso con que se gestione la conducción de la OEI seguramente prestará un enorme servicio a todos los países miembros, formulando ideas, visiones, estrategias y acciones que enriquezcan tanto el debate público como las políticas de cada país. Tal como se estableció en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, ese debe ser nuestro horizonte. Si el gran logro del siglo XX fue por una cobertura universal en la educación básica, ahora la gran batalla del siglo XXI es por la calidad, con equidad y con inclusión. Una educación de calidad pretende sobre todo mejorar los aprendizajes de los estudiantes e impulsar su movilidad social y económica, y para ello exige tener maestros profesionales más comprometidos y mucho más preparados, ofrecer mejores contenidos, contar con mejores y más modernos espacios físicos y materiales didácticos pertinentes, enseñar en la diversidad y en el respeto absoluto a quienes ven y viven el mundo de una manera distinta y diversa, formar, en suma, a un genuino ciudadano del mundo que sea un cúmulo de flujos y corrientes. Estoy seguro de que esta será una asamblea muy productiva en esa dirección y les reitero nuestra más cálida bienvenida, y de lo que hagamos todos dependerá buena parte del progreso de nuestros países. Enhorabuena, bienvenidos y muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, tiene la palabra el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, doctor Paulo Speller. Bom dia a todos e a todas, muito buenos dias a todos e a todas. Inicialmente, mi saludo muy caluroso al secretario Otto Granados y a todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública, y a tu nombre, Otto, mis agradecimientos por la organización, la bellísima organización de este evento que desde el día de ayer nos ha brindado con todo el calor que hemos recibido, y anoche con el bellísimo Ballet Folclórico de México, juntamente contigo. Muchas gracias para esta organización de la 13ª Asamblea General y por tu presidencia a lo largo de estos años de nuestra Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en estos últimos años. Un saludo igualmente caluroso a las ministras, a los ministros, viceministros, viceministras, directores, representantes de todos los países integrantes de nuestra organización, de nuestra OEI. Un saludo a nuestras directoras, nuestros directores, a nuestro equipo de la Secretaría General que se hacen presentes, todos ustedes. Y quisiera igualmente en este primer momento resaltar el buen diálogo que mantenemos con todos los países, sobre todo con nuestros interlocutores que son
los ministerios de educación, nuestros interlocutores privilegiados primeros de los países, que son los ministerios a través de las ministras y de los ministros de educación, con toda la diversidad de la región que hemos mantenemos a lo largo de los casi 70 años de nuestra organización y que seguramente se mantendrá en el futuro de la organización. Y es justamente este buen diálogo que hemos mantenido y que se traduce en esta asamblea y que seguramente se va a reflejar en los próximos momentos cuando elegiremos el próximo secretario general, donde construimos este consenso. Como en toda elección, pues hay diferentes opiniones, se han manifestado diferentes candidaturas y ha sido la misión de este secretario general construir este consenso. Claro que siempre aparecen diferentes candidaturas, se han manifestado diferentes opiniones de ustedes, ministras y ministros, pero la opinión de este secretario general, la posición de este secretario general ha sido de construir un consenso, y este consenso se traduce justamente en la candidatura que se va a presentar aquí mismo, en esta Asamblea General, para mantener la unidad y la fortaleza de nuestra organización en sus 70 años. Eso lo hemos logrado gracias a ustedes. Muchísimas gracias, por lo tanto, a ustedes por sostener esta posición del secretario general con una candidatura única y que ustedes la han sostenido. Quisiera en mi discurso inicial pues puntualizar algunas acciones que hemos logrado a lo largo de estos años, y empezando por México precisamente, que es mi país de adopción. Otros saben que soy un mexicano. México, el país que me ha adoptado en mis años iniciales de exilio como estudiante, cuando aquí he llegado en los años 70 para completar mi formación de pregrado. Por lo tanto, te puedo tratar como mi paisano, a pesar de que yo vengo, ya sabes, que del estado más bonito de México, soy veracruzano. Pues aquí en México hemos apoyado varios temas, y yo diría que el tema más importante que se lleva en México y que inspira a varios de nuestros países en Iberoamérica es justamente la reforma educativa. Con mucha, digamos, coraje, con mucha osadía, México ha enfrentado la reforma educativa. Nos impresiona a todos. Yo escuchaba un poco los comentarios de los colegas y de los ministros cuando adentraban la Secretaría de Educación Pública, impresionados no solamente por la dimensión de la Secretaría, pero por, digamos, la imponencia de la SEP, ¿verdad? Los murales. Es que la Secretaría tiene una misión impresionante, una misión que muchas veces se destaca de los demás ministerios de educación, porque lleva toda la política y toda la gestión de la educación pública en México, y justamente eso tiene que ver con el tamaño, con la dimensión de la reforma educativa que se lleva en México. Y yo le decía a Otto justamente cuando hablábamos hace un par de días que esta experiencia de México hay que difundirla en la región, hay que difundirla a nivel global. Es una experiencia riquísima y es justamente eso lo que hemos apoyado. Y entre otras cosas lo que mencionaba Otto, o sea, una experiencia que llevamos aquí que es justamente lo de la movilidad, o sea, de, digamos, permitir que estudiantes que se forman como profesores en México, de ir a otros países, de recibir estudiantes de profesorado de otros países que vengan a México a través del programa Paulo Freire. Y México ha sido el país que ha impulsado el programa Paulo Freire con el aporte de fondos inclusive. Ha sido el gran impulsador del programa Paulo Freire. Creo que alrededor de 100 estudiantes mexicanos han podido estar en nuestros países, en vuestros países, para conocer el proceso de formación de profesores. Estuvieron en prácticamente todos los países iberoamericanos y han recibido estudiantes igualmente de prácticamente todos los países. Es una experiencia que está registrada en un libro que se ha escrito inclusive con estas experiencias. Aquí llevamos un seminario muy rico
donde estas experiencias están registradas y por lo tanto es una experiencia riquísima que yo quisiera destacar en este momento. España, el secretario Marcial Marín, que está aquí presente con nosotros, primero, desde luego, agradecer el apoyo que hemos tenido en la Secretaría General de España, que está en Madrid justamente, pero yo quisiera destacar una experiencia que nos ha servido histórica de España. España es y ha sido el país que nos ha inspirado en el proceso o en los procesos de transición política de nuestros países en América Latina y el Caribe hacia la democracia, porque España es un país que ha vivido esa transición años atrás y justamente, Marcial, esta experiencia nos ha inspirado a todos, o sea, de años que ha vivido, años de dictadura, años de duros que España ha vivido y que ha vivido después en la transición que nosotros hemos traído, nosotros hemos en diferentes países de Iberoamérica, elaborado, hemos reflexionado como experiencia, inclusive en la construcción de sistemas educativos, donde la democracia es el gran valor que nosotros tenemos en la construcción de sistemas educativos para todos. Y esto es algo que todavía nos inspira bastante. Quiero hablar de Andorra, que es el país que más recientemente se ha incorporado a nuestra organización. Y justamente dentro de pocos días tenemos una misión a Andorra. Hemos recibido al ministro Eric Jover, que ha estado con nosotros en la Secretaría General, y Eric nos ha señalado algunos programas en los que tiene interés y estamos trabajando en algunas acciones. Y es interesante porque es un país pequeño, pero que tiene interés en varios de nuestros programas, inclusive programas que se están llevando en algunos de los países otros, vuestros países. En Costa Rica, por ejemplo, programas de inclusión, ¿verdad, Sonia Marta? Que se llevan con mucho éxito. Sonia Marta ha llevado varios de estos programas con mucho éxito a lo largo de los 4 años. Sonia Marta se está ya casi despidiendo del ministerio, con mucho éxito. Enhorabuena por el trabajo que has realizado. Y pues Costa Rica es un país que también nos ha inspirado en otras acciones y, por cierto, en algunas interlocuciones, inclusive con España, Marcial. Sonia Marta tiene interés y lo estamos trabajando en compartir, en conocer experiencias que se llevan pues ahí en Castilla y León. Castilla y León es una comunidad en España que, si pudiéramos tomar en cuenta los indicadores de educación de esta comunidad autónoma, pues estaría, en el caso de PISA, por ejemplo, ¿verdad, Marcial? Estaría entre los primeros, si se compara con los países primeros del PISA, estaría entre los primeros países del PISA. Y Sonia Marta, o sea, Costa Rica tiene interés y ya lo estamos trabajando para que estas experiencias se puedan compartir, porque son pequeñas escuelas, muchas veces pequeñas escuelas rurales con 1 o 2 profesores, que es justamente la realidad que tenemos en muchos de nuestros países en América Latina. O sea, ¿cómo lo logran? Eso es lo que queremos conocer. Yo estuve recientemente ahí en Castilla y León y ellos también tienen interés en compartir estas experiencias. República Dominicana, ¿verdad, Andrés? Ministro Andrés Navarro. Ahí llevamos un programa impresionante, me has convocado, me acuerdo que me dijiste, oye Paulo, necesito que estés aquí en un par de días desde Madrid, y lo logramos, o sea, era casi un jueves o un viernes, ya el lunes estábamos ahí para lanzar el programa República Digital, un programa de expresión nacional que toma en cuenta todo el proceso de evaluación del profesorado, luego el proceso de promoción de los profesores, que toma en cuenta además no solamente eso, pero la construcción de condiciones objetivas en las escuelas con su informatización. O sea, se evalúa a los profesores, pero se les da condiciones de que puedan progresar efectivamente donde se encuentran las dificultades que tiene el profesorado en sus escuelas, construyendo estas condiciones objetivas en lo que dice respecto. Y lo más interesante, o sea, Francisco, eso es lo interesante, porque te acuerdas, cuando nos reunimos ahí en L'Oréal, en Buenos Aires,
el ministro estuvo con nosotros y oportunizamos su visita a nuestra oficina nacional de Buenos Aires para que conociera la experiencia de Libertic, que es un instituto que llevamos en nuestra oficina de Buenos Aires, para que se reuniera con el equipo nuestro de la oficina de Ibertic. Y ahí con el equipo técnico, pues logramos establecer una cooperación técnica con la Argentina, con nuestro equipo de la oficina, y esta cooperación se estableció justamente para que dos oficinas nuestras nacionales pudieran trabajar conjuntamente, y eso lo estamos haciendo ahora. O sea, este es el otro tipo de acción conjunta que estamos haciendo, ¿no? O sea, compartir experiencias que llevamos conjuntamente. Y queremos y estamos haciendo eso a través de otras oficinas también. En El Salvador, ministro Canjura, bueno, ahí también estamos llevando programas muy interesantes que nos ha pedido el presidente Don Salvador. El presidente de El Salvador se llama Don Salvador, quien me lo pidió personalmente por el tema de la violencia que afecta no solamente a este país, sino a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pues elaborar un programa que ya lo tenemos sobre la marcha para que el tema de la violencia en el entorno escolar se pudiera trabajar, y lo estamos trabajando con mucho éxito en un conjunto de escuelas en El Salvador, y lo estamos llevando además en los demás países del Triángulo Norte. O sea, lo estamos llevando también en Honduras, lo estamos llevando también en Guatemala, ¿verdad, ministro Oscar Hugo? O sea, en esos tres países lo estamos llevando. Son programas que toman en cuenta la formación del profesorado, toman en cuenta la realidad de la escuela, toman en cuenta, en fin, toda la realidad de la escuela y la realidad del entorno escolar. Son programas en los que estamos involucrados. Igualmente Colombia, ¿verdad, ministra Yanet? O sea, con la oportunidad de la cumbre que se realizó en Colombia, tuve la oportunidad de ir varias veces a Colombia, no solamente a Bogotá, sino a otras regiones del país, y oportunizamos así varios programas. Podría destacar sobre todo el tema de los derechos humanos. Y ahí estuvimos precisamente en el segundo premio, porque tenemos en Colombia el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos y Democracia, que es un tema que también se llevó en todos los países de la región, movilizando a la sociedad de los países. ¿Por qué? Porque pusimos una convocatoria, se presentaron varias propuestas, varias experiencias que se llevan en los países, se premiaron a nivel nacional, y luego hicimos la premiación a nivel regional en una fiesta muy linda en una iglesia en Cartagena de Indias, con la presencia de la ministra, de toda la sociedad, luego las delegaciones de todos los países, con premiaciones de varios de los países de la región, ¿verdad? Fue una fiesta lindísima, y muchas gracias Colombia, porque se movilizó, nos apoyó. Y el primero fue justamente en Perú, que lo hicimos en una fiesta en el año anterior, una fiesta bellísima con el apoyo del gobierno peruano, del Ministerio de Justicia, se hizo en Lima. En fin, es un programa a través del instituto que está en Colombia, que lo pusimos en el año 2014, si no me falla la memoria, que moviliza toda la región, y seguramente lo vamos a seguir a través de nuestra Oficina Nacional de Colombia, que está muy bien organizada y nos apoya en este programa. Así en cada país, en Bolivia, ¿verdad, ministro Roberto? Pues ahí estamos apoyando varios programas, y yo destacaría sobre todo el tema del bilingüismo, a pesar de que en Bolivia no se puede hablar de bilingüismo, ahí es multilingüismo. Me impresionó muchísimo, porque ahí son más de 30 lenguas, es impresionante, y sobre todo el apoyo, el estímulo que el gobierno le da al tema, o sea, y ahí estamos apoyando justamente una experiencia lindísima, ¿verdad? Y es un tema que tiene, digamos, reflejo a nivel regional, porque es un tema que no únicamente en Bolivia tiene importancia, aquí en México, precisamente. México también le da mucha importancia, pues en Ecuador, en Perú, en muchos países de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, en Chile también es un tema importante, o sea, en varios de nuestros países. Igualmente en Brasil tenemos este tema, que son muchas lenguas indígenas, pero destacaría este tema porque lo estamos apoyando ahí en Bolivia con mucho éxito, ¿no?
En Paraguay, quería destacar, el ministro Aguilera, este tema de la cooperación que hacemos con la Unión Europea, con la Comisión Europea. Yo tuve la oportunidad de estar presente, es una primera y pionera experiencia cuando firmamos un convenio con la Unión Europea, es un primer tema que se firma, un convenio que firmamos ahí de la orden de, ¿cuánto fue el valor, ministro? Fueron ¿qué valor fue? Si lo puede apretar ahí el micrófono. No tengo el monto exacto, secretario. Creo que fueron 40 millones de euros. 46 millones de 46 millones de euros. para 3 años. En 3 años. Sí. Pero el convenio como un todo es por un valor mucho más alto en lo que dice respecto al apoyo que se le da al gobierno paraguayo. Y este valor de 46 millones de euros es lo que dice respecto a lo que se involucra a la OI. Entonces, y es la primera experiencia que se hace es una experiencia piloto que se hace con la OI que puede significar que otras experiencias se lleven con otros países. O sea, es algo que puede abrir puertas para otros países a partir de la experiencia que se hace con Paraguay. También ahí, igualmente, como en todos los demás casos anteriores, la Oficina Nacional de la OI ha jugado un papel muy importante en lo que dice respecto al equipo técnico de nosotros, ¿no? Bueno, yo quisiera mencionar también un proyecto nuevo que estamos implementando ahora y que involucra a las 3 oficinas del Triángulo Norte que ya había mencionado, pero quería mencionar a Guatemala, nuevamente a Honduras, nuevamente a El Salvador, que es el tema de las migraciones. Lo vamos a mencionar más adelante en el informe que presentamos y ahí tenemos pues involucrados a los 3 países del Triángulo Norte y igualmente a México, porque son migraciones de niños, son migraciones de familias que se dirigen a México y ahora con el tema del muro, pues muchas veces o casi siempre, sobre todo ahora, se quedan en México por no poder avanzar hacia Estados Unidos. Portugal. Quería mencionar a Portugal, embajador. Portugal, que es un caso de éxito que sorprende en los últimos años a muchos de nosotros, porque Portugal hace 2, 3 años, 4 años, era un caso de fracaso. Toda la gente decía, Portugal no crece, Portugal no tiene futuro, Portugal no avanza, y de repente Portugal es el país que no tiene desempleo, el país que no tiene inflación, el país que crece, el país que crece el turismo, el país que crece la pequeña y mediana empresa. Y últimamente me invitaron a una reunión de la OCDE en Lisboa y con los países que han tenido más éxito en educación. Y estaba Portugal. Portugal fue la estrella de esta reunión. ¿Por qué? Porque Portugal fue el país que creció continuadamente, el único país de la OCDE que creció continuadamente en los últimos 8 años, el único que creció continuadamente en todos los indicadores de educación. Y la pregunta que se hizo ahí fue la siguiente: ¿cómo lo han logrado? Y la respuesta es la siguiente, no la respuesta que dio Portugal, pero la respuesta que dieron los 17 países que más crecieron en educación en la OCDE. Y no había ningún país de América Latina. Somos pocos los países de América Latina que estamos en la OCDE. Pero la respuesta fue la siguiente: el éxito de Portugal está en que se involucra a la comunidad. En la medida en que se involucra efectivamente a la comunidad, es como se logra hacer crecer a la educación. Entonces, Portugal tiene que compartir con nosotros en la OI, si lo estamos exigiendo, que Portugal comparta con nosotros cómo lo están logrando. Porque además hay algo interesante aquí. No se trata de un éxito que tenga que ver con un gobierno o con un ministro, sino que eso se ha dado a lo largo de diferentes gobiernos, de diferentes ministros, sea como que hay una incorporación cultural del tema.
por la escuela, por la comunidad, por la ciudad. Entonces, este es un tema que tenemos que estudiarlo muy fuertemente, tenemos que conocerlo. Y lo estamos haciendo, como lo vamos a ver más adelante, a través del observatorio que lo hemos creado. Eric se acuerda muy bien cuando hemos creado el observatorio, ¿verdad, Francisco? Donde hemos incorporado a Portugal justamente y la Argentina, que son los dos países que están responsables del Observatorio de la Educación en la OEI. Y lo estamos implementando y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y hay otro hecho muy importante aquí. Entre todos esos indicadores que he mencionado, Portugal, que no me escuche Marcial, también es el campeón de la Eurocopa, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas aqui, pero logo nos cuentas, nos dá a receita, não? Pode ser em português, porque assim a gente fala entre nós. Este é um caso de éxito muito interessante de Portugal. E nós estamos trabalhando, ou seja, Portugal, queremos incorporar esta experiência a través do observatório, não? Que estamos trabalhando entre Portugal e Argentina. Uruguai é outro caso muito interessante, porque o Uruguai tem a sede de Mercosur e estamos tratando de trabalhar, eu diria casi de destravar um pouco o Mercosur, que lleva tantos anos, e em Montevideo temos uma oficina nossa, que também é representante nossa de la OEI para os países de Mercosur. Aparte de ser a oficina para Uruguai, pues aí temos a um diretor que é muito dinâmico, ¿verdad, ministra? E que estamos tratando também de explotar um pouco, no bom sentido, as possibilidades que se nos oferece a través de Mercosur. Está aqui também com nós a ministra Maritza de Cabo Verde, não? Como sabe, en el año 2013 se incorporaron los países de lengua portuguesa. En el Consejo Directivo del año 2013 se incorporaron los países de lengua portuguesa de África y Asia como países observadores a la OEI. Y ahora tenemos algunos proyectos como el GeoGebra, que está en Cabo Verde, el Luces para Aprender, que se inaugura, que se inicia en Mozambique. Pues queremos crecer un poco, digamos, la cooperación con los países de lengua portuguesa, y aquí está la ministra de Educación. Bienvenida, ministra, de Cabo Verde, representando los países de lengua portuguesa de África y Asia. Pues hay una cooperación pues ya que se establece entre Portugal y Brasil, pero queremos hacer crecer porque hay un interés de estos países en colaborar con los países de la OEI más allá de Portugal y Brasil, o sea, con los países latinoamericanos, con España y, en fin, con todos nosotros, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver de qué manera, pues de aquí en adelante se puede hacer crecer. Brasil, mi querido país, ¿verdad, Carla? También, pues tenemos una oficina muy dinámica en Brasilia y hemos crecido bastante la cooperación con Brasil, y vemos también aquí un potencial muy grande. Tenemos ahí programas muy dinámicos, sobre todo en educación básica, y seguramente que vamos a crecer muchísimo en estos países. Y con los demás países igualmente, ¿no? O sea, con Cuba también, con Ecuador, tenemos programas en todos esos países, con Chile, el Paulo Freire, que ahora vamos a crecer más, estaba hablando con el representante de Chile. Igualmente con los demás países que están aquí representados, ¿no? Con todos los países que están aquí con nosotros. Por último, pero no menos importante, yo quisiera hacer mención a Nicaragua, ¿no? Con Nicaragua tenemos una cooperación muy importante. He estado por 2 veces, recientemente estuvo nuestro director de educación, también estuvo ahí en Nicaragua. Y Nicaragua es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención porque es un país de los pocos en América Latina que tiene un crecimiento económico expresivo. No somos muchos últimamente, en los últimos años, que tenemos un crecimiento económico por encima del 4%, ¿no? Nicaragua lo tiene, llama la atención en la región y en el mundo, ¿verdad? Y más cuando uno sale de los países del Triángulo Norte. Me acuerdo que salimos a caminar por Managua
y llama la atención la seguridad, ¿no? Uno sale a caminar por Managua y la seguridad que había, diferentemente de otros países que uno tiene casi que salir con una seguridad adicional, ¿verdad? Y por Managua uno sale a caminar y tranquilo y tal. Y claro, hay una preocupación por los hechos recientes, ¿no? De Nicaragua, todos nosotros acompañamos por la prensa, y yo quisiera expresar aquí, a nombre de la organización, pues nuestra, no preocupación diría yo, pero yo diría que estamos todos pues a la orden como organización. Nosotros estamos, digamos, por la paz como ustedes y como todos los países. Nosotros estamos por el diálogo, ¿no? Como varias otras organizaciones quisiéramos ponernos a disposición del gobierno y de la sociedad nicaragüense. Si de alguna manera la OEI puede ayudar, puede colaborar, nosotros estamos inmediatamente disponibles para apoyarlos. Si ustedes piensan que podemos de alguna manera ayudar, pues estamos como siempre, ¿no? Como siempre hemos estado disponibles en todos los demás países, en situaciones difíciles, igualmente en este momento difícil, pues estamos a disposición de su gobierno, de la sociedad nicaragüense, ya sea a través de nuestra oficina en Managua, ya sea a través de la Secretaría General o a través de alguna otra oficina. Con mucha humildad, si podemos ayudar, transmita por favor a su país que estamos en la mejor disposición de ayudar dentro de todas las limitaciones que tenemos, y seguimos pues con Nicaragua a través de nuestra organización. Así que pues ahí en Perú, quisiera también hacer una mención, ya había hecho la mención, hay un nuevo gobierno que se instala en este momento, pues queremos seguir apoyando a través de nuestra oficina de Perú también. Ojalá y el nuevo ministro tenga éxito, ¿no? Acaba de llegar y va a estar con nosotros, pues ya sabemos que cuando llega un nuevo ministro, como el ministro de Brasil, que también iba a estar con nosotros, pero sabemos que cuando llega un ministro tiene que conocer un poco el ministerio y tal. No han podido estar con nosotros, pero transmitan, Carla y la representante del Ministerio de Perú, transmita a los ministros nuestros deseos de mucho éxito en su gestión ahí, y nosotros de la OEI, como siempre, estamos a disposición de los ministros. Sé que en este momento inicial, pues quisiera una vez más saludar a los ministros, viceministros y representantes para que tengamos todos una buena reunión de asamblea. Y una vez más, muchas gracias por toda la organización de la asamblea. Muchas gracias a todos.